Muy buenos días, alumnos de octavo básico. Hoy, como objetivo, vamos a recordar los tipos de narradores y comprender las características del género policial. Relatos policiales de misterio. Recordemos lo visto. Los relatos de misterio policiales tienen tres elementos fundamentales, que es el crimen, que se denomina enigma muchas veces para saber quién cometió ese crimen, un detective que es el que desarrolla la historia para buscar y resolver el enigma y la resolución del dilema que se da en el desenlace. Para ello, hay un personaje que se distingue en esta categoría, que es el detective, que tiene gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento de los más variados temas. Ahora bien, en este relato policial encontramos un enigma, investigación y una solución. El enigma o el inicio se dan a conocer el asesinato, robo, secuestro, espionaje, entre otros elementos, y los personajes que van a intervenir. La víctima, los sospechosos, los testigos, el investigador, que puede ser un detective, policía u otra persona. En segundo lugar, vamos a ver la investigación, que se va a dar por pistas y coartadas. Las pistas pueden ser verdaderas, entre esas las pruebas, o falsas. Y las coartadas, excusas de los sospechosos. Y terminaremos con una solución, que es quién cometió el delito y cómo y por qué. Termina en la captura del culpable. Recordemos los tipos de narradores que vamos a encontrar en un relato. Puede ser un relato fuera de la historia o dentro de la historia. Si es fuera de la historia, se llamará heterodiegético, y si es dentro de la historia, homodiegético. Los que están fuera de la historia son el narrador omnisciente y el objetivo. ¿Qué quiere decir? El omnisciente que lo sabe todo, que lo conoce todo, sabe lo que le va a pasar al personaje principal, al protagonista. El objetivo es es una foto de lo que está pasando en esta historia. Es decir, no se sabe cómo lo va a terminar, solamente va a describir los hechos que se van dando en el protagonista. Mientras que dentro de la historia vamos a encontrar dos tipos de narradores. Puede ser uno testigo y otro protagonista. El testigo va a conocer todo lo que le está pasando al protagonista. Generalmente puede ser dado por el ayudante del policía o del protagonista. Y el protagonista que cuenta su propia historia. No debes olvidar que en el enigma está dado en el inicio, hay un desarrollo en donde des- se van dando a conocer los conflictos y la problemática para resolver el enigma y el desenlace. Ahora los voy a invitar a ver un video que está sacado del YouTube y nos explica cuántos tipos de textos policiales existen. Las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial.
¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Aulis. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings de Agatha Christie. Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de Enigma sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es el personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo, trabaja por placer, no necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador, prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral. Sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante. Trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador testigo. Pero, a ver Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió. ¿Quién es el narrador? De los personajes, nadie. Es un narrador omnisciente en tercera persona, común y corriente, como los de los cuentos que todos conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. Te felicito. Muy bien. Según el texto, el video que vimos, hay una diferencia entre dos tipos de relatos policiales: el policial negro o el relato de policial tradicional o enigma. Ahora, el policial negro tiene una característica, que es desastrado, que trabaja por el dinero, trabaja por trabaja porque necesita el dinero, no se destaca por su inteligencia, no es que no sea observador, pero se destaca porque sigue las pistas que se le van presentando. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. No piensa como el delincuente, sino que sigue las pistas. No presenta ayudante y por esta razón el narrador es omnisciente por lo general. Ahora, frente
perdón, al narrador Enigma es un personaje que no trabaja por el dinero, tiene buena posición, viste bien, piensa como delincuente que persigue, presenta un ayudante, trabaja por placer, es más inteligente, es observador y prácticamente no investiga. Lo resuelve en su mente, lo resuelve en su mente, no necesita acudir a otra técnica más que la observación. Eso lo puedes encontrar en la página número 87 del libro. El trabajo que vas a realizar está en un enlace, pero acá yo te doy las preguntas para que primeramente investigues, desarrolles y puedas posteriormente contestarlo en el enlace. Va- Una vez establece la semejanza y diferencia entre ambos tipos de detectives para partir de la tabla anterior, es decir, acá yo te doy a conocer algunos elementos de las características del texto narrativo policial tradicional y negro. Una vez que llenes esto, contesta en el enlace que se ha enviado el control de la unidad. Muy bien, queridos alumnos, no te olvides de poner el nombre, el curso la prueba, en el control que tienes que desarrollar. Hasta pronto.